Yo quiero hablar hoy bajo la perspectiva de mirar cómo Pablo respondió ante la crisis. Porque él estaba en un momento difícil. La semana pasada lo hablábamos. Filipenses, el libro de la carta a Filipenses fue escrita mientras Pablo está en la cárcel. Fue escrita mientras Pablo tiene que esperar que haya un juicio en su contra. Y tal vez ese juicio, ¿verdad? El dictamen puede ser que iba a morir. Y la iglesia lo sabía. La iglesia había escuchado que Pablo estaba en Roma, que Pablo había llegado preso a Roma, aunque Pablo siempre quiso llegar a la ciudad de Roma en una condición como pues una persona libre, ¿verdad? Pero no fue así. Él llegó preso y de esta manera él tuvo que estar en esta ciudad, en una de las ciudades más importantes en ese tiempo. Pero entonces la condición de Pablo es que él está preso. Ahora, él escribe esta carta a los filipenses y es sorprendente ver la actitud de Pablo ante la crisis. De hecho, muchos comentaristas y se han escrito libros sobre Filipenses y muchos la han titulado como el gozo, ¿verdad?, en medio de la adversidad. O la carta que habla de gozarse. Y eso es lo que sobresale en esta carta acerca de el gozo en medio de la adversidad. Pero hay más que podemos nosotros ir aprendiendo, ir mirando, ¿verdad?, entre las líneas, entre lo que Pablo escribe y que hoy quiero que podamos desarrollarlo, esta palabra, ¿verdad? Entonces, Pablo en lugar de deprimirse, como te decía, Pablo en lugar de deprimirse se ocupa. Es decir, él tiene una mente ocupada y eso lo ayuda a seguir adelante. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque no hay lugar peor que podemos colocarnos en medio de una crisis que deprimirnos. Y la depresión tiene que ver, normalmente, ¿verdad? La depresión tiene que ver, o la tristeza, con no querer hacer nada, no querer seguir adelante. Todo se ha cerrado, ya no vale la pena nada. No miramos lo que está delante, sino solamente estamos mirando de manera, pues a lo mejor está mal dicho, ¿verdad? Pero egoísta hacia adentro, ¿verdad? Todo está mal, yo estoy mal. Y Pablo no toma esa actitud. Pablo tiene una mente ocupada. Pablo tiene una mente activa. De hecho, hoy, ¿verdad?, en este tiempo es interesante cómo estamos escuchando mensajes después de estar un tiempo en casa, familias en casa nos han aconsejado, ¿verdad? Los expertos dicen, mantente ocupado. No te quedes todo el día en la cama. No, por favor, no estés viendo todo el día la televisión o detrás de tu tableta. No estés todo el tiempo sin hacer nada, porque eso te va a llevar a un círculo o a una espiral descendente. Entonces Pablo está ocupado. Es increíble cómo Pablo, ¿verdad?, aún en este tiempo que está en la cárcel, él tiene tiempo para orar, él tiene tiempo para agradecer y tiene tiempo para predicar. Y de eso voy a hablarte hoy. 3 cosas que Pablo tiene tiempo para hacer. Tiene tiempo para orar, tiene tiempo para agradecer y tiene tiempo para predicar. Tú dirías, ¿cómo lo hace Pablo? Él está en la cárcel y ¿cómo él puede hacer esto? Entonces en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11, voy a leer estos pasajes y voy a estar usando en esta ocasión la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, Pablo, ¿verdad? Si tú tienes la 60 está bien, sígueme, pero si tienes la Traducción Viviente es la que voy a estar usando. Entonces Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11 dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios siempre que oro. Eso subráyalo. Siempre que oro, dice, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día
que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Versículo 8. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios, ¿verdad? Otra vez en esa actitud de Pablo de orar. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Estos primeros versículos es como la introducción de Pablo a la iglesia, ¿verdad? Y lo que denotamos inmediatamente es que Pablo oraba por la iglesia de Filipos. Pablo era un hombre que siempre oraba. Entonces él estaba orando y él oraba por, aquí vemos varias cosas, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho, pero sí podemos ver que él oraba para que aumentara su fe, para que permanecieran en la fe, para que fueran creyentes maduros, para que crecieran y no ser creyentes emocionales, y que de esa manera, ¿verdad?, su vida pudiera impactar a otros. Entonces, ese era el corazón de Pablo. Pablo oraba para que sus hermanos en la iglesia de Filipos pudieran madurar, pudieran crecer, la obra que Dios había comenzado en ellos se perfeccionara. Y entonces lo que resaltamos es que él oraba siempre. Entonces ahí en tu lugar repite conmigo, Pablo oraba siempre. Entonces la idea es esta, porque mira, la oración, no voy a hablarte hoy solo en el sentido de que hay que orar o como cómo orar, porque todos sabemos que tenemos que orar, pero ¿por qué Pablo lo menciona en un tiempo de crisis? Porque si oras, escucha bien, y yo puse esto en mis apuntes, si oras, te preocupas menos. Si te preocupas, oras menos. Y Pablo decidió lo primero. Si oras, te preocupas menos. Si te preocupas, oras menos. Entonces Pablo está en un momento de crisis y él decide qué va a hacer con su vida. ¿Se va a preocupar o va a orar? Porque la oración te va a ayudar a mirar a Dios. Porque si solamente te preocupas, entonces vas a acabar mirando hacia ti mismo todos tus problemas. Realmente vemos que Pablo no le importa tampoco, ¿verdad?, si él está libre o él está preso. Él oraba. Porque la oración no es negociable. Hermano, la oración no depende de las circunstancias, no debiera depender de las circunstancias. No es solo cuando hay necesidad. Y yo sé que hoy estamos orando más que antes, pero por favor eso nos deja ver que a veces nosotros ponemos la oración como en un lugar donde, bueno, pues solamente cuando hay aflicción. No, Pablo es un hombre que no le importa si está libre, está encarcelado, él había aprendido a orar. Y mira, también esto es interesante, él oraba por otros. Él oraba por otros, él oraba por la iglesia, él oraba por los creyentes, él oraba por sus hermanos. O sea, las oraciones de Pablo no eran una de las oraciones como a veces nosotros oramos. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, prospérame. O sea, nuestras oraciones a veces van en un sentido, ayúdame a mí porque tengo necesidad. A veces cuando oramos, y a veces me toca verlo, ¿verdad? Gente que, y no está mal, pero gente que pide oración, pastor, ore por mí. Está bien, yo puedo orar por ti,
Pero ¿en qué punto llegamos a madurar para ya no solo orar por nosotros? Porque mira, Pablo incluso pide que oren por él, como lo vamos a ver más adelante. Pablo dice, yo les agradezco que ustedes oran por mí, pero Pablo ora por los demás. Y esto es una enseñanza muy importante. Miren, Filipenses capítulo 4, ahí en el capítulo 4, en el versículo número 6, hablando acerca de la oración, ¿verdad? Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y eso me encantó, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces aquí vamos a cerrar algunos puntos, ¿verdad? Si te preocupas, si oras, te preocupas menos. Pero si te preocupas, oras menos. Entonces tenemos que tomar la decisión de orar. La oración madura, la oración de un creyente que ha madurado, no solo es una oración, dame, ayúdame, sino yo puedo orar también por mis hermanos. Yo también puedo orar por otros. Yo también puedo orar por otras personas. Y sí, yo puedo tener necesidad. Pero Pablo, mira, Pablo no es un niño en el Evangelio. Pablo no escribe diciendo, por favor, les pido, oren por mí, ayúdenme que todo está mal y me van a matar y oren. Y mandó 1000 cartas, ¿verdad?, a todas las iglesias pidiendo, oren, 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 oren por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí y por mí. No. Mira, Pablo en cada carta y casi en todas, él oraba por los demás. Hermano, esto nos habla de tener nosotros que tomar esta actitud. Orar a Dios por todo, por nuestros hermanos. Ahora, Pablo entonces tenía tiempo de orar y Pablo tenía también tiempo de dar gracias. Esta palabra que está aquí en Filipenses 4:6 dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. La versión 60 dice, con acción de gracias. Así dice, delante de Dios dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, esta es una actitud que Pablo también decide tomar en medio de la crisis. Ahora, no solamente es en medio de la crisis. Pablo tenía una manera de ver la vida donde él le daba siempre gracias a Dios por todo lo que pasaba. Era agradecerle a Dios. O sea, yo creo que en la vida de Pablo no había queja. No había queja. No había queja. Él daba gracias a Dios por la gente. Él daba gracias a Dios por las iglesias. Él daba gracias a Dios por los hermanos. Mira, no solamente aquí en Filipenses, ya lo leímos en el primer capítulo, en el primer capítulo, en el versículo 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. No solo Pablo oraba por la iglesia, a los filipenses, dando gracias a Dios por ellos. Mira, te voy a leer rápidamente algunos versículos más. También daba gracias a Dios por la iglesia de Roma. Romanos 1:8 dice Pablo, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen de Él. A los creyentes de Corinto, primero a los Corintios 1:4, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Mira, ve cómo Pablo
su manera de hablar siempre era gracias a Dios por ustedes. O sea, él siempre veía el lado bueno de todos. Los romanos, gracias porque ustedes predican el Evangelio y se ha extendido el Evangelio. A los corintios, y si tú recuerdas, la carta de los corintios es una carta donde Pablo va a regañar a los creyentes. Les va a dar duro, les va a dar con vara, pero empieza diciendo, le doy gracias a Dios por los dones inmerecidos que han recibido de parte de Dios. O sea, esa es la actitud de Pablo. En Éfeso, a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, Efesios 1:15, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Otra iglesia a la que Pablo les dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. La iglesia tesalónica también. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Me encanta aprender esto de Pablo. Tenía un corazón de gratitud. Según un artículo, una revista que tiene la Universidad de Harvard, sobre la salud mental, dice lo siguiente, la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Y me encantó. Esta es una revista que no es cristiana, ¿verdad? De hecho es una revista de un corte de psicología. Pero mira lo que está diciendo. La gratitud está íntimamente relacionada con alguien que es feliz. Alguien que es agradecido tiene mejor salud, enfrenta mejor las dificultades y forja buenas amistades. Ahora, la pregunta es, ¿somos agradecidos? Porque mira, Señor, vamos a empezar a orar así, hermano. Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi padre. Te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en ellos, por lo que estás trabajando en sus vidas. Así es como oraba Pablo. Pablo agradecía a Dios por sus hijos espirituales, por las iglesias que conocía. Él era un hombre que siempre daba gracias a Dios por todo y en todo. Y la fuente de bendición sin duda que era Jesucristo, ¿verdad? Para Pablo. La fuente de bendición era Pablo. Entonces por eso él siempre estaba agradecido. De hecho, no solamente encontramos cartas claras donde, como hemos visto, él agradece a Dios por los hermanos, por las iglesias, por sus dones, por sus talentos, por lo que estaban haciendo, sino Él nos ordena dar gracias a Dios en todo. Entonces esto habla más fuerte de cuál debe de ser mi actitud. Mira, vamos a Efesios capítulo 5, en el versículo 18 al 20, dice, Efesios 5, 18 al 20. Espero unos segundos para que ahí lo encuentres. La Nueva Traducción Viviente dice entonces, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, ¿verdad? Es un consejo muy sabio. No te emborraches con vino porque eso te va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Pero por favor lee conmigo el versículo 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como parte de tu adoración, como parte de tu alabanza, como parte de tu tiempo de buscar al Señor, dale gracias a Dios por todo.
Hermanos, es importante, se hace necesario en este tiempo dar gracias a Dios por todo. Amén. Es una manera de orar. Y es lo que Pablo hace. Tiene tiempo de orar, pero tiene tiempo también para dar gracias. Y les da gracias a los filipenses. Y en lugar de preocuparse, él decide agradecer las buenas cosas que Dios ha hecho. Porque tú puedes tener la perspectiva siempre de mirar el vaso medio vacío, como decía ese anuncio, o el vaso medio lleno. Y si lo ves medio vacío, dirás, Señor, le hace falta. Pero si lo ves medio lleno, dirás, Señor, gracias por lo que hay. Aunque esté casi vacío, gracias porque aún hay todavía. La gratitud, ¿verdad?, es el lenguaje del creyente. La gratitud es el lenguaje de Pablo. Nunca ves a un Pablo quejándose, nunca ves a un Pablo diciendo cosas feas. Él siempre está agradecido. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Dice lo siguiente, 16 al 18. Estén siempre alegres. Empieza ahí, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Amén. Entonces estemos siempre alegres. Nunca dejen de orar. O sea, prácticas que Pablo hacía. Ahora puedo conocer que no es un consejo de Pablo solamente. Es la vida de Pablo transmitida a otros. Porque esto es el Evangelio. El Evangelio no se trata de enseñar, se trata de modelar. Se trata de que yo te enseño, tú miras lo que yo soy. Entonces dice, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pablo lo había aprendido. Pablo había aprendido esto. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pablo tiene tiempo de orar. Pablo tiene tiempo de agradecer, porque él sabía que estas actitudes le iban a evitar caer en depresión, en crisis, en temores. Iglesia, yo te quiero animar para ser agradecidos. A Pablo le traía buenos recuerdos, porque así lo dice ahí en Filipenses, en el primer capítulo, en los versículos que leímos. Él decía, le doy gracias a Dios por ustedes cada vez que me acuerdo, o cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Y mira, es interesante, a Pablo le traía buenos recuerdos la iglesia de Filipos. Ahora, si nos tuviéramos que poner en los zapatos de Pablo, ¿cuáles eran los recuerdos de Pablo cuando comenzó la iglesia de Filipos? ¿Cuáles eran los recuerdos de Pablo? Cuando me golpearon, cuando me metieron a la cárcel, cuando me pusieron un cepo, ¿verdad? Cuando estaba todo herido. Esos eran los recuerdos de Pablo. Y aún en ese momento Pablo estaba gozoso. Pablo estaba gozoso y a medianoche alababa al Señor. Ese era Pablo. Y pasando los años, ¿verdad? Años después, Pablo sigue diciendo a los creyentes de esta iglesia, cada vez que me acuerdo de ustedes, me da gozo recordarlos. No depende de las circunstancias. Iglesia, no depende de las circunstancias el gozo. Debemos de ser agradecidos con Dios siempre. Y hoy más que nunca, por favor, dale gracias a Dios. Suena raro. A lo mejor tienes una mala noticia, ya has llegado a casa, te limitaron el sueldo, el negocio no está funcionando. Y en lugar de maldecir, en lugar de enojarte, de desquitarte con tu esposa o con tus hijos, o en lugar de hacer el ambiente pesado porque yo no sé qué va a pasar mañana, porque ustedes no entienden que todo está mal, por favor, dale gracias a Dios primero. Dobla tus rodillas y dile, Señor, te doy gracias. El pastor me lo dijo, Dios, yo te doy gracias. No lo entiendo. Pero si Pablo puede ser agradecido estando en la cárcel, hay algo poderoso en tener una actitud de agradecimiento. Segundo lugar, agradece a Dios por lo que tienes, por tu familia.
Que tu oración sea, Señor, gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por la gente que has puesto cerca de mí. Una actitud de gratitud siempre va a evitar guardar en nuestro corazón tristeza, enojo, incertidumbre. Entonces Pablo tiene tiempo de darle gracias a Dios por los creyentes de Filipos. Y finalmente Pablo aprovecha la situación para predicar el Evangelio. Pablo también tiene tiempo para predicar el Evangelio. Ahí en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 al 14 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, ¿verdad? Del Evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Los historiadores dicen que Pablo estaba en prisión, como en una prisión domiciliaria, ¿verdad? Así era el momento de Pablo, como en prisión domiciliaria, es decir, en una casa. Ahí estaba preso Pablo. Pero mira, de día y de noche, o sea, las 24 horas continuas, había al lado de Pablo un soldado romano que lo cuidaba. O sea, tenía marcaje personal, ¿verdad? Para que no escapara. Y la manera de cuidarlo, esto es muy interesante, es que ponían en Pablo una cadena en su mano o en su pie, ¿verdad? Y el soldado se ataba con esa misma cadena del otro lado. Entonces, de esa manera estaba atado Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo mismo dice, estoy atado en cadenas, donde o en su pie o en su mano le podían la cadena, lo ataban, y el soldado, no sé, a lo mejor 1 metro, 2 metros, si tú quieres, 3 metros, estaba atado también en su pie o en su mano, como unas esposas muy largas, y de esa manera cuidaban a Pablo 24 horas al día, o sea, siempre. Esto impedía que Pablo o que el preso, que en este caso era Pablo, pudiera escapar. Lo cuidaban. Pero lo interesante de todo esto es que la guardia romana, ¿verdad? Los soldados romanos, pues ellos no estaban presos. Entonces ellos se rolaban. Alrededor de cada 6 u 8 horas había un cambio de turno, ¿no? Entonces llegaba un nuevo soldado que cambiaba, ¿verdad? Se ataba, se ponía la cadena y había un relevo. Se relevaban los soldados de la guardia romana. Ahora, la pregunta es, ¿qué crees que hacía Pablo con cada soldado romano que tenía cerca de él? Que no tienes nada que hacer y que Pablo tenía en su corazón el Evangelio. Exactamente. Pablo predicaba el Evangelio. Y Pablo entonces tenía la oportunidad de predicarle no a 1, sino a 2, a 3, a 4, y a lo mejor los roles eran diferentes, o a lo mejor el que regresaba, ¿verdad? Decía, oye, ¿qué has pensado de lo que te dije? Entonces Pablo tenía la oportunidad de predicarles, ¿verdad? Y tal vez esas personas, esos soldados escuchaban a Pablo y yo creo que muchos aceptaban a Jesucristo. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, mira lo que dice, todo esto, quiero que sepan que todo esto ha sucedido para que yo pueda predicar o difundir las buenas nuevas. Pues cada persona aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, Pablo no se quedaba callado, ¿no? Imagínate el soldado romano, ¿y por qué estás preso? Pues o sea, ¿por qué le preguntaste a Pablo, verdad? ¿Por qué está preso?
Entonces Pablo va a aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio, para hablar el evangelio. Y tal vez esos soldados aceptaban a Cristo, como te decía, y iban a sus hogares a descansar y le hablaban a la familia. Y a lo mejor la familia venía y escuchaban a Pablo. Y a lo mejor Pablo también de esa manera predicaba y de esa manera el evangelio se extendía. Entonces la tenacidad de Pablo ante la adversidad era increíble, ¿verdad? Cómo él predicaba el evangelio. Hermano, la oportunidad de predicar el evangelio siempre va a estar ahí. Siempre va a haber un momento donde alguien nos va a preguntar, ¿verdad? O te va a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? A lo mejor en tu trabajo, en tu escuela, en el hogar, y es la oportunidad para predicar. Pablo no decía, no, pues es que pobrecito de mí, es que él no era un hombre que se queja. Ya vimos que no tenía en su boca queja. Él tenía una pasión por predicar el evangelio. Entonces, esa adversidad que él está pasando, aprovecha para que todos los soldados, o al menos los que estuvieron con él, oyeran el evangelio. Yo creo que ya a algunos les caía mal Pablo, pero estaban ahí, ¿no? O sea, y Pablo les predicaba. Y Pablo hablaba. No solamente eran los soldados o los que iban a visitarlo. Esto es impresionante porque al final dice, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Porque mira, tal vez algunos amigos de Pablo, ¿verdad? Creyentes de la iglesia en Roma, llegaban con Pablo pues para darle ánimo, ¿no? O sea, oye, el hermano está en la cárcel, Pablo está en la cárcel, no me digas. Sí, viene desde Jerusalén, sé que está en la cárcel, está esperando, a lo mejor lo van, oye, vamos a verlo, ¿no? Entonces la iglesia, no, imagínate, vamos a visitarlo, vamos a verlo, pobrecito. Hoy hay que llevarle algo, pues vamos a orar, que Dios le dé fuerza. Ay, ha de estar triste, ¿no? Ha de estar, pobre Pablo. Entonces ya llegaban con Pablo, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Y Pablo estaba contento. Y Pablo les decía, muy bien, es más, espérenme, a ver, no sé, un hombre romano, ¿verdad? A lo mejor no se me viene ahorita a la mente ninguno, pero no sé, Juan, ¿no? Le decía, a ver, Juan, un soldado romano, le decía, mira, háblale de lo que Cristo hizo en tu vida. Y entonces ahí estaban los creyentes escuchando el evangelio, lo que había hecho en los soldados. Ahí están los creyentes escuchando la actitud de Pablo, animado a predicar el evangelio, y le prediqué al soldado. Y es más, vino el mero de la guardia romana y también ya le prediqué y casi se convierte y su familia ya vino a verme. Y entonces los hermanos, en lugar de sentirse o de darle ánimos a Pablo, lo que ellos era aumentar su fe. Entonces ellos decían, bueno, si Pablo, que está en la cárcel, está predicando, yo que estoy libre, ¿por qué no lo hago? Es esas veces que alguien que está peor que tú, ¿verdad? Te da ánimos y tú dices, uy, o sea, qué pena. A mí me ha tocado muchas veces. A mí me ha tocado. Y tengo en mente varios hermanos. Una ocasión recuerdo a una hermana que estaba a punto de morir. Tenía cáncer, la habían desahuciado y solamente estaba en su casa esperando el momento para partir con el Señor. Y nunca se me va a olvidar ella. Mi esposa y yo fuimos, y ya sabes, ¿no? Pobrecita, vamos a orar por ella, está sola. Bueno, no estaba sola, estaba con su familia. Y llegamos, y así como que tú vas como para, pues, ¿qué le dices, no? Hermana, pues, Dios tiene el control, hermana, Dios le ama, Dios es soberano. ¿Qué le dices a alguien que sabe que tiene horas, unas cuantas horas, para partir con el Señor? ¿Qué le dices a alguien que está en un grito de dolor por un cáncer que le está consumiendo su cuerpo? Y esta hermana, me acuerdo que llegamos
Y cuando pasamos a su cuarto, nos recibió con una sonrisa y nos dijo: pastores, yo estoy lista. Pastores, Dios tiene el control, no estoy enojada. Y nos empezó a dar una palabra que mi esposa y yo empezamos a llorar. Empezamos a darle gracias a Dios por su vida. ¿Y qué le dices cuando ella está más fortalecida que lo que tú puedes darle ánimos? Oramos por ella, salimos del cuarto y nunca se me va a olvidar que saliendo del cuarto y estábamos con la familia, oíamos los quejidos de dolor en su cuerpo por causa de ese cáncer que estaba consumiendo su cuerpo. Salimos llorando mi esposa y yo, y nunca se me va a olvidar cómo eso me hizo mirar las cosas de manera diferente. Eso es lo que está haciendo Pablo con la iglesia. Pablo está animando a los cristianos. Pablo está predicando el evangelio en la cárcel. A quien le ponían, le predicaba. Hermano, nosotros debemos de mirar como Pablo miraba. Por eso cuando las aflicciones que tú y yo pasamos en la vida, o las crisis que pasamos en la vida, cuando no están en nuestro control, debemos de tener una actitud como Pablo. A veces te pasamos problemas o crisis porque hemos pecado. A veces porque son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero si tú y yo estamos pasando crisis como hoy está pasando, que no depende de ti, no depende de mí, son circunstancias externas a nosotros. Nosotros debemos de mirar hacia adelante, honrando a Jesús en todo lo que hacemos. ¿Sabes? Pablo había tomado esa determinación. La semana pasada te decía de la mentalidad de Pablo en una mente sencilla, simple, en una mentalidad profunda de entender la vida. No se complicaba Pablo con grandes cosas. Pablo decía, y así lo dice en el versículo 20, en el capítulo 1 de Filipenses. Pablo dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Esa era la mentalidad de Pablo. O sea, Pablo tenía la seguridad. Pablo, él no estaba ahí por causa de pecado. Él no estaba ahí por causa de malas decisiones. Él estaba ahí porque era parte del propósito de Dios en su vida. Él sabía que esa crisis en él era parte de un propósito. Entonces, ¿él cómo actúa? Él actúa con valor. Él actúa con fe. Él actúa mirando a Jesús como lo había hecho antes. Y finalmente él dice: mi vida va a dar honor a Cristo. O sea, yo voy a honrar a Cristo en lo que suceda, sea que viva o que muera, sea la circunstancia que yo tenga. En la versión 60 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y termino explicándote esta palabra que usa Pablo. En la versión 60 dice: seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esta palabra magnificado es como cuando, por ejemplo, mis lentes, ¿verdad?, que son de aumento, ayudan a engrandecer o magnificar la letra. Es como un telescopio, que tú puedes mirar desde lejos una estrella o la luna, pero cuando usas un telescopio, entonces ese telescopio magnifica la imagen y te hace ver más clara la luna o una estrella, dependiendo del aumento, o desde unos lentes, ¿verdad?
Yo sin lentes no puedo leer la letra de mi Biblia. No la leo, veo como borrosito. Pero cuando me pongo mis lentes hacen que la letra se magnifique, se vea más grande, más claro, y de esa manera yo puedo leer. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, yo sé con toda confianza que será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. O sea, en otras palabras, no importa si muero, no importa si vivo, lo que importa es que la gente vea a Cristo en mí. Lo que importa es que yo pueda reflejar a Cristo. Y la gente cuando me vea y me vea de cerca, y me vea en confianza, y me vea donde me conoce con toda transparencia, ahí me pueda ver tal como soy. Y tal como soy es tener tiempo de orar, Pablo dice. O Pablo tiene tiempo de orar. Pablo tiene una actitud de agradecimiento. Y Pablo aún predica el evangelio. Su carácter era conforme a la imagen de Jesús. Y esta noche, esta tarde, yo quiero invitarte para que podamos tomar estas tres cosas que Pablo tenía en su vida. Pablo había decidido, en medio de la adversidad, orar. En medio de la crisis, oraba. En medio de la crisis, agradecía por todo. Y en medio de la crisis, predicaba el evangelio. Si en este tiempo la iglesia de Jesucristo se levanta para orar, como lo hemos hecho, pero también se levanta para decirle, Señor, gracias por esto que estamos pasando, gracias por lo que está viniendo a nuestras vidas, gracias porque hay lecciones que tengo que aprender, pero también se levanta para predicar el evangelio. Y aún yo quiero invitarte hoy, amigo, si hay alguien que nos está mirando y que a lo mejor tú hoy estás escuchando este mensaje y no estás convencido o no estás seguro si has permitido que Jesús sea el Señor de tu vida. Yo te quiero invitar para que hoy, ahí donde estás en tu casa, a lo mejor no tiene que verte la persona que está al lado tuyo, pero que Dios pueda ver tu corazón y que tú puedas decir, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, entra a mi vida, cambia mi vida. Y yo quiero invitarte para que hoy, si tú estás mirando este video y por primera vez y sientes en este momento darle tu vida a Jesucristo, ahí donde estás lo hagas. Y lo único que tienes que hacer es decirle a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón, cambia mi vida, transforma mi vida. Si tú quieres conocer más de Él, es el momento y la oportunidad para que Él te bendiga. Pero yo quiero terminar entonces también orando, iglesia. Cierra tus ojos y hoy vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque esta crisis que estamos viviendo puede sacar de nosotros lo mejor. Así como Pablo, Dios. Pablo ya había formado un carácter. Y Pablo, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, él tuvo tiempo y tenía tiempo para orar. Tenía tiempo para agradecer. Y tenía tiempo para predicar. Y que hoy esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Señor, que sigamos buscando tu rostro. No lo hemos hecho solo porque hace 8 días iniciamos un ayuno. No solo porque hace 8 días hicimos un tiempo de ayuno y oración y que fue increíble, sino que en verdad cada día dediquemos tiempo para buscar tu rostro. Siempre habrá tiempo para buscar tu rostro, porque la oración evitará que en nuestra vida haya preocupación. La oración evitará que en nuestra vida haya afán. Pero si lo dejamos de hacer, entonces la preocupación va a crecer en nosotros. Que haya agradecimiento, Dios. Una actitud de agradecerte
y agradecerte no solo por las cosas que tenemos, sino por la gente que está cerca de nosotros. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la iglesia. Gracias por hermanos que nos aman. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y que podamos tener oportunidad de predicar el Evangelio. Es una buena oportunidad de hablar las buenas nuevas, Señor. Bendícenos y te pido que bendigas esta palabra y bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.